¿Cómo hacer para lograr esos cambios que deseas? Esos cambios en tu vida. ¿Cómo empezar a trabajar para que la vida empiece a tener más sabor? ¿Será que te vas a quedar ahí dormido todos los días esperando que eso se cumpla, ¿qué? ¿Mágicamente? No va a pasar. No va a pasar. Mira, no va a pasar. Lo tienes que hacer. La segunda clave, iterar, que es ser persistente, no dejarte vencer, es levantarte todos los días dar un paso. Lo estoy haciendo, funciona, mira, funciona. Porque la vida exige cambios, porque la vida está pidiéndonos que avancemos. Aquello que se detiene, aquello que se frena, aquello que no dejamos que fluya, como el río, pues se estanca, y ya sabemos qué pasa con lo que se estanca. Ya sabemos con aquello que se represa, que en cualquier momento eso va a estallar. En nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra existencia, eso estalla, eso sale a manera de enfermedad. Así que si te estás preguntando cómo hacer para empezar ese cambio en la vida, cómo hacer para empezar a realizar esa transformación a cosas positivas, a cosas que quieres lograr, cosas que quieres mejorar en tu vida, pues entonces al final de esta sesión de este podcast te voy a dar 3 claves. Son geniales, son importantísimas, pero lo que yo quiero resaltar es que hacen parte de mi proceso, hacen parte de lo que yo llevo aquí adelantando a través de Formas de Sanar. Formas de Sanar, estamos realizando eventos, retiros para ti, para personas como tú, que quieren sanar, que quieren darse cuenta de aquello que hay que cambiar, de aquello que hay que transformar. Porque somos arcilla, porque no somos estáticos, no somos rocas, no somos algo que está ahí para simplemente ser observado. Somos algo para mejorar, somos algo para darnos cuenta de toda la capacidad que somos. Somos aquello que puede darse cuenta a sí mismo de eso que puede transformar y en aquello en lo que puede llegar a ser. Imagínate la cantidad de posibilidades que eres tú. Imagínate la cantidad de energía que puedes llegar a transformar, y te la voy a mostrar hoy. Y es que resulta que a mí me tocó darme cuenta. A mí me tocó darme cuenta porque sencillamente estaba muy estancado en mi vida laboral. Sencillamente creía que no iba a poder salir de una vida en la cual tenía que ir a la oficina todos los días. Y es que ir a la oficina tampoco es que estuviera mal. El problema era que sentía que mi vida era muy rutinaria. El problema es que sentía que estaba estancado, sentía que no podía llegar a dar más de mí mismo, y es que estaba convencido de que eso era la vida, que tenía que buscar lo seguro, que tenía que estar siempre a las órdenes de un jefe, que tenía que esperar a pensionarme para sentirme bien, para sentirme exitoso. Entonces me di cuenta de que yo soy muchísimo más, que yo puedo lograr muchísimo más, y fue a través de una transformación. Y para poder empezar a romper con todas esas creencias limitantes, hay que empezar a hacer algo importante. Hay que empezar a soñar, hay que empezar a trazarse metas, hay que empezar a darse cuenta que uno puede brillar. Me empecé a dar cuenta que yo podía brillar a través de lo que yo ya he venido aprendiendo, a través
de toda mi experiencia de vida, a través de aquello que me había forjado ya en la vida. Y eso ponerlo al servicio de las personas. Y de ahí fue que nació Formas de Sanar. Entonces mira, me di cuenta de que tenía que cambiar una cantidad de cosas. Después de pandemia me di cuenta de que necesitaba darle un giro a mi vida. Me di cuenta de que me faltaba disciplina. En la pandemia perdí toda la disciplina que tenía. No sé ni por qué. Era muy disciplinado para el estudio, para el trabajo. Me di cuenta que me costaba mucho. Pero gracias a este periodo de transformación, gracias a que pedí ayuda, a que empecé a buscar cómo solucionar ese vacío que había en mi vida, me di cuenta de la importancia de crear un objetivo, de crear una meta, de soñar lejos, de, como me dijo Mario el otro día, de soñar con llegar a las estrellas para poder despegarme del piso. Me pareció increíble eso. Y así nació Formas de Sanar. Así empezó un sueño, así empecé a trabajar en mí mismo. Mira, empezar a trabajar en Formas de Sanar para poder decir que hay una programación, que hay una programación de retiros, que tengo una agenda de usuarios, de pacientes, pues eso ha hecho que empiece a trabajar en mi disciplina. Y te voy a mostrar más rato en este podcast cuáles son esas claves, esas herramientas que empecé a tomar y que me han servido muchísimo y que te las quiero compartir porque quiero que también te sirvan mucho. Tener una meta, un objetivo es tener un sueño por el cual tener que levantarme todos los días, por el cual empezar a dedicarle energía. Es decir, imagínate, antes le dedicaba energía a través de la mente en cosas que no eran tan positivas, que no eran tan chéveres, que inclusive me hacían daño. ¿Sí? Pensamientos de que yo no puedo, que la situación está muy dura, que el político X, que el fin de semana para salir a tomar algo, que enamorarme de alguien, que, bueno, perderme en un sinfín de cosas, de actividades que lo único que hacían era desgastar la energía. Y ahora, con un sueño, con una meta, toda mi energía está enfocada en eso. Crear una meta, crear un sueño, salvó mi vida y ha permitido que empiece a ser disciplinado, darme cuenta de la capacidad que soy, darme cuenta de todo lo que yo puedo aprender a través de el hacer cosas como estas, el transmitir un podcast, el atender a un usuario, el hacer un retiro. Imagínate todas las cosas que he aprendido. Es empezar a tomar el control de mi vida y no que las cosas externas sean las que sigan dominándome como antes. Entonces, cuando creas un sueño, cuando creas una meta, cuando empiezas a soñar alto, empiezas a encauzar toda esta energía. Y desde que te levantas hasta que te acuestas en la noche, estás puesto ahí. Estás puesto ahí. Eso me pasa a mí con Formas de Sanar, que desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy ahí. Y con mi esposa, con mi pareja, estamos hablando de eso. Y con mis hijos estamos hablando de eso. Además de otras cosas. Pero es que necesitamos que este sueño funcione. Queremos que este sueño funcione. Queremos llegar a más personas. Queremos que esto impacte a tantas personas, que yo pueda, y mi núcleo y todas las personas que están alrededor mío puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces te estoy invitando para que empieces a soñar. Si ya tienes un sueño ahí guardado, si ya tienes una meta ahí que está aplazada, que piensas que tan bonito hacerlo, pero que no te atreves porque te falta tiempo, porque te falta energía, porque no tienes dinero, porque no tienes el conocimiento, entonces empieza a lanzar prioridades de qué es lo primero que tienes que hacer para alcanzar ese sueño. Es importante que empecemos a trabajar en darnos ese regalo de tener un sueño.
ese regalo de tener metas, de tener objetivos por los cuales alcanzar y que le den sentido a la vida, que le den sentido a tu existencia como forma de sanar, le está dando muchísimo sentido a mi vida a través de todo lo que hago todos los días. Entonces hay que pensar en dos preguntas grandes y te las voy a lanzar en este momento para que empieces a darte cuenta de cómo empieza a operar esta transformación que estamos necesitando y buscando. La primera pregunta: ¿cómo quieres verte? ¿Cómo quieres verte en unos años? Ponte una meta, 1 año, 5 años, 10 años. ¿Cómo quieres verte cuando estés mayor, abuelo, anciano? Imagínate que cuando estés de abuelo, de anciano, ¿qué cosas te gustaría ver realizadas en ti hoy? Esa pregunta es importante. Esa pregunta es interesantísima. Porque lo reta a uno. O sea, está uno desde este momento creando un futuro, creando cómo va a ser mi vida en unos años. ¿Sí? Si yo quiero ver que yo de abuelo, quiero saber que he ayudado a muchísimas personas para irme a la tumba tranquilo, pues tengo que hacer estas cosas, seguir ensayando, seguir probando, seguir equivocándome seguramente hasta lograrlo. Porque cuando llegue abuelo, lo que va a importar no es ni el dinero, ni las casas, ni los carros, pues no sé si los llega a tener, pero sino el recuerdo de haber logrado lo que me propuse. Si uno mira, la mayoría de las personas adultas que son infelices es porque aplazaron sus sueños, aplazaron sus metas, porque se quedaron haciendo solamente aquello que les dijeron que tenían que hacer, dizque para ser felices. Aquellos abuelos que llegan a la plenitud después de tantos años son aquellos que tienen muchas historias lindas para contar. Y yo le contaré a mis nietos que yo hacía transmisiones, que yo hice conciertos de electrónica, que yo jugué baloncesto, que he tenido parejas y que he amado y que he viajado y que hacía retiros y que hacía muchas cosas. Y eso seguramente cuando esté viejo me va a dar muchísima alegría contárselo a mis nietos. Ahora tú, ¿cómo quieres verte de vieja, de viejo, de abuela, de abuelo? ¿Qué quieres llegar a contarle a tus nietos para que empieces a darte cuenta de qué cosas tienes que empezar a hacer ahora? No es mañana, ni el año que viene, no, ni es hoy, es ahora mismo. Y la segunda pregunta es: ¿qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para lograr eso? ¿Qué es lo que estás dispuesta o dispuesto a poner de ti para lograr eso? ¿Qué eres capaz no de sacrificar? El sacrificio suena trágico, suena que me desangro aquí y no, porque no es morirme, porque hay que disfrutar el proceso. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué? ¿Madrugar? ¿Estudiar? ¿Empezar una nueva carrera? ¿Inscribirte en el SENA? ¿Empezar a estudiar algo? ¿Empezar a volverte experto o experta en algo? Pero no todo el mundo necesita ser profesional para eso. Es convertirse en un experto en algo. La mayoría de las personas que hoy en día están generando más ingresos, más trabajo y están siendo muy felices, no son profesionales precisamente, sino que han descubierto eso que los puede hacer feliz y se han vuelto muy buenos en eso y lo están mostrando al mundo. Imagínate. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Levantarte un poco más temprano todos los días y empezar a aprender, a formarte, a ser más experto en un tema. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Invertir parte de tu sueldo para mejorar en eso que tienes que aprender o para comprar el equipo, las maquinarias, no sé, lo que necesites.
para empezar a hacerlo. El material para hacer arte, para el instrumento, para comprar la guitarra que quieres, que necesitas para aprender música, para tocar el piano, la organeta, no sé. ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr eso que quieres para llegar a esa meta y que cuando seas viejo puedas llegar a contarle a tus nietos y a las otras personas todo eso que hiciste, todo eso que lograste, todo eso que has vivido a través de ese descubrir, de esa energía? Entonces, he hablado de varias cosas muy importantes en este momento y la primera es darte cuenta que hay una cantidad de creencias limitantes que son que vienen desde la infancia, que vienen desde la escuela, desde la casa, que nos dijeron que uno tiene que ser y que uno tiene que vivir de tal manera y que usted no vaya a arriesgar y usted tiene que ir a lo fijo, a lo seguro. Esos son pavadas. Esos son bloqueos, esos son jaulas que nos han puesto y nosotros vivimos en esas jaulas. Después de darte cuenta de esas creencias y que tú puedes superar esas creencias, puedes empezar a crearte una meta, puedes empezar a soñar, puedes darte cuenta de que tú puedes llegar lejísimos, lejísimos como yo quiero llegar, lejísimos con formas de sanar. Luego comienzas a preguntarte cómo quieres verte en el futuro. ¿Cómo quieres verte en 1, 5, 10 años o cuando estés abuelo? Luego, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr eso? ¿Qué estás dispuesto a hacer para eso? Bueno, entonces quiero recordarte que en Formas de Sanar estamos planeando retiros para ti, para que empieces a trabajar también esto. Quiero recordarte que también tenemos mentorías en las cuales yo puedo acompañarte. Yo guío a personas. Me encanta acompañar procesos de sanación, de transformación. Y si tú lo necesitas, espero que te comuniques pronto conmigo. Seguimos entonces, porque ya les voy a dar las claves. Son tres. Mira, este Sanar Podcast son herramientas para la vida. Por eso, si te pierdes de uno, te pierdes de herramientas para la vida. Sanar Podcast es el espacio donde yo brindo estrategias, pasos, claves para que las personas puedan aprender a tener una mejor calidad de vida. Ese es mi porte del mundo y soy feliz haciéndolo. Bueno, seguimos entonces. Hay 3 claves para uno lograr esa transformación, para uno poder ir avanzando progresivamente, porque eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, eso no va a ocurrir con que solamente lo pienses. Al poner la mente, al colocar esa intención, ese deseo, ese sueño allá, empieza a abrirse un camino. Ya, eso es automático, empieza a abrirse un camino y ese camino son los pasos, es aquello que tienes que hacer. Entonces hay una herramienta muy chévere. Estos son los 3 pasos. El Scrum, que es la herramienta que te va a mostrar. Iterar, que es repetir, que es la constancia y con la motivación, y es el observar. El Scrum es una herramienta importantísima. El Scrum es una herramienta donde tú vas a colocar esa meta, ese proyecto, esa idea. Y entonces comienzas a definir qué actividades vas a realizar, tanto en la semana, tanto en el día. Mírala, aquí te la tengo. Vas a colocar en la primera columna la meta que quieres. Avanzar en el proyecto, montar una panadería, aprender guitarra, no sé, aprender inglés, preparar un viaje, no sé, lo que tú deseas. En el sprint semanal, el sprint quiere decir como la carrera, como lo que tienes que hacer. Entonces ahí vas a colocar a qué cosas te comprometes a realizar en la semana. ¿Sí? En la semana.
Y el sprint diario, la carrera diaria, son de esos semanales, cuáles vas a ir avanzando en cada día. Mira, yo te puedo asegurar que yo lo hago todos los días en un tablerito que tengo ahí, no lo tengo tan a la mano, pero eso me ha ayudado tanto a avanzar en este proyecto, junto con otras estrategias como el Mastermind que lo estamos realizando con Marta, con Laura, con personas muy queridas, y que me han apoyado muchísimo, mi pareja, mejor dicho, ustedes vieran cómo es ese proceso de apoyo. Pero el Scrum es una herramienta tan importante porque tú estás haciendo el listado diario de lo que sabes que puedes realizar en el día, y cuando lo tachas, cuando borras el Scrum diario, porque en el diario, en el sprint diario, tú tienes que salir de lo que tú estás planeando, pues entonces te vas a sentir muy bien, te vas a sentir realizado, y te vas a sentir realizado cuando en el semanal empiezas también a tachar y a borrar cosas, porque ahí es cuando te das cuenta que estás avanzando. Es ahí cuando tú te das cuenta que estás logrando acercarte un poco más a esa meta. El Scrum me ha salvado la vida porque me ha obligado a convertirme en esa persona disciplinada que necesitaba hacerlo. Porque al ver ahí los compromisos que tengo que hacer, que yo mismo me he puesto, pues entonces la cosa ha venido mejorando y ha venido mostrándose muchísimo mejor. Hay una segunda clave. La segunda clave es iterar. Iterar quiere decir que a pesar de todos los errores, a pesar de los fracasos, tú no sabes la cantidad de fracasos, no sabes la cantidad de retiros, de talleres, de campañas publicitarias, de cosas que he querido hacer con Formas de Sanar que han fallado y que no han funcionado. ¿En serio? ¿Cuántas transmisiones he hecho históricamente en las cuales ha habido una o dos personas? Hoy no sé cuántas personas habrá, pero es que eso no es lo importante, porque de cada error, de cada fracaso, errores inclusive está mal dicho, de cada experiencia yo empiezo a analizar y empiezo a observar qué cosas pueden mejorar, desde lo técnico, que es esto que estás viendo, hasta mi manera de hablar, la manera en que hago las publicaciones, en que hago la publicidad, en que hago todo para que funcione. Y cada vez observo que hay un avance. Iterar es el conjunto de la motivación más la acción. Es decir, no tengo que esperar que esté motivado para hacerlo, sino que lo hago porque simplemente me comprometí con que quiero hacerlo. Y me decido a mí mismo disfrutar de ese proceso. Iterar es continuar, es seguir, es ir adelante, es no dejarse uno vencer porque las cosas no hayan salido como uno haya deseado. Si uno sigue insistiendo, va a aprender a hacerlo cada vez mejor, y en ese proceso es que estoy. Entonces, hacemos el Scrum, es la primera clave. El Scrum para determinar esas actividades que voy a hacer en la meta. Iterar es continuar, es avanzar, es no detenerte, es continuar hacia esa meta. Eso es hacia allá, es hacia donde vamos. Entonces ahí voy aprendiendo muchísimas cosas, a ser disciplinado, a ser consciente, a darme cuenta de mí mismo, a darme cuenta de mi motivación, a hablarme de mí mismo. Y ahí entra la tercera clave. Esta tercera clave de aprender a observarnos, de aprender a darnos cuenta qué es lo que estamos pensando cada vez que fracasamos, cada vez que no tenemos energía, que no hay motivación. Entonces, en mi caso, cuando me he dado cuenta que no tengo motivación últimamente, porque estoy cansado, porque ha pasado algo, porque he tenido en mi mente otras cosas, pues me observo a mí mismo, hago observación consciente y me empiezo a dar cuenta de que nada de lo que está afuera tiene que afectar este proceso para llegar a la meta.
para cumplir con este objetivo, para cumplir con ese sueño, para que cuando yo sea viejito pueda decirle a mis nietos, venga, es que yo hice y logré esto, y si yo lo hice y si yo lo logré, pues tú también puedes. Porque en últimas, eso es lo que nosotros hace que nuestra vida tenga sabor. Es eso que uno se demuestra a uno mismo que uno es capaz de hacer. Yo de aquí, de este podcast, salgo feliz, salgo dichoso, porque simplemente lo hice, porque me di cuenta que lo hago, porque si yo no hubiera hecho cambios, seguramente hubiera pensado y habría dicho en otro momento de mi vida, yo quisiera estar haciendo eso. Y no me estaría sintiendo tan chévere, no me estaría sintiendo tan bien. Entonces, bueno, ya para resumir y para terminar este podcast. Este podcast ha sido increíble, ha sido genial. ¿Cómo hacer para lograr esos cambios que deseas? Esos cambios en tu vida. ¿Cómo empezar a trabajar para que la vida empiece a tener más sabor, más sentido? Y lo primero es darte cuenta que tienes una cantidad de creencias que son los que no te dejan, que no te limitan. Y que esas creencias son las que te enseñaron y te las has creído durante toda la vida. Tienes que darte cuenta también de que cuando tumbas esas creencias o cuando te das cuenta de que son solo creencias, puedes establecer metas, puedes empezar a soñar, puedes empezar a tirar la piedra alto, puedes empezar a soñar con llegar a las estrellas. Y luego te haces preguntas como ¿cómo quiero verme en el futuro? ¿Quién quiero ser yo en el futuro? Y otra pregunta es como, ¿qué eres capaz de hacer? ¿Qué eres capaz? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr ese sueño? ¿Será que te vas a quedar ahí dormido todos los días esperando que eso se cumpla, ¿qué? ¿Mágicamente? No va a pasar. No va a pasar. Mira, no va a pasar. Lo tienes que hacer, tienes que levantarte todos los días más temprano, tienes que empezar a estudiar, tienes que abrir todos los días el Google y empezar a investigar, tienes que empezar por adquirir aquello que necesitas para lograr ese sueño, para lograr esa transformación. Y te he dado 3 claves que son herramientas. Está el Scrum, pero pues puedes utilizar cualquier otra, para que organices las tareas para lograr avanzar, para llegar y dar pasos interesantes. Tienes que, la segunda clave, iterar, que es ser persistente, no dejarte vencer, es levantarte todos los días y todos los días dar un paso. Lo estoy haciendo, funciona, mira, funciona. Te lo digo con mucha alegría, funciona. El hecho de que estés aquí viendo esto es porque funciona. Y por último, observar, darme cuenta de que nuevamente apareció la falta de motivación, darme cuenta de que en cualquier momento me quedo ahí colgado otra vez pensando y botando energía en otra cosa y reencauzarla y volver a decir, venga, esto no me está llevando a lo que yo deseo. Bueno, entonces con esto quiero terminar este podcast. Agradecerte por tu escucha, por haber estado acá y que este momento sea de transformación para ti. Te leo en los comentarios. Espero que nos sigas, que compartas este video y que pues, vayamos todos adelante. Un abrazo para todos.